todo es cómo activar el poder de Dios. Mire, la Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El primer pacto es el trato que Dios hizo con Abraham y se trataba de cumplir la promesa de Dios, cumplir los mandamientos, por la obediencia a la ley. El nuevo pacto ya no se trata de obediencia, se trata de creer que lo que Jesús dice es verdad. Es un trato totalmente diferente. El primer pacto es una religión. En realidad el judaísmo, que es el antiguo pacto, es una religión. Pero el cristianismo no es una religión, es diferente. Para que ustedes entiendan, voy a tratar de explicarles eso. La religión dice que Dios está fuera de nosotros, tenemos que ir a adorar al templo. Cristo dice que Él está dentro de nosotros. O sea que el Espíritu Santo está en nuestra mente, en nuestro corazón y mana a través, la vida mana de allí hacia afuera. La palabra mana de ahí hacia afuera. Mientras que en la religión tenemos que ir al templo a orar, tenemos que ir a pedir que el sacerdote nos dé la comunión, tenemos que hacer que el pastor ore por nosotros para sanarnos. Pero en Cristo Jesús, Él dice claramente, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y da 4 señales. Echarán fuera demonios, señal de poder. Hablarán nuevas lenguas, señal de poder. Pondrán la mano sobre el enfermo y sanarán, señal de poder. Hollarán serpientes, y si bebieran cualquier cosa mortífera, no les hará daño. Y dice además de que nosotros seremos testigos suyos en todas las naciones donde quiera que vayamos. O sea que el cristianismo es Cristo en nosotros, el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Es muy diferente de la religión. La religión, como no tiene el poder de Dios, o lo tiene muy suave, entonces convence a la gente de que no importa qué nos pase aquí en la tierra, total que nos vayamos al cielo por el perdón de pecados. En Cristo es diferente, porque el Evangelio de Cristo, o sea, el mensaje de Jesús, es el poder de Dios, es el reino de Dios, Cristo en nosotros, o sea, y no solo el poder de Dios, sino que es el poder de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. Ahora, es tan fácil soltar el poder, tan fácil recibir el Espíritu Santo, que es tan fácil recibir el Espíritu Santo que es extraño porque toda la gente no lo tiene o no lo utiliza. Y lo más extraño todavía es de que mucha gente que lo ha recibido, porque hay mucha gente que ha recibido el poder de Dios, es tan fácil, no manifiesta el poder de Dios en su propia vida. Probablemente es porque no les enseñan, simplemente no les enseñan cómo soltar el poder de Dios. Y Jesús dijo, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos es en el Espíritu Santo. En otro lugar de la palabra dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. O sea que de lo que se trata el Nuevo Testamento es de recibir el Espíritu Santo, Él mora en ti, y no solo que estés viviendo en ti, sino manifestarlo. Yo cuando fui la última vez a La Paz, hay por la región del Alto, hay un montón de edificios de 10 pisos, grandes, cuadrados. Y encima del edificio tienen una casita, un chalet, como si fuera una casa penthouse suburbana. Bueno, ahí vive el dueño del edificio. Lo mismo pasa con nuestra vida, y eso es para que lo podamos entender. Nosotros tenemos este cuerpo que sostiene esta cabeza, y en esta cabeza existe una materia grasa que se llama cerebro. El cerebro es carne, pero el cerebro tiene la habilidad de
tener la mente, los pensamientos y el espíritu. O sea, es la habitación, el cerebro, perdón, la mente es la habitación de los espíritus. Lo más importante del Espíritu Santo. Y de eso se trata. Cuando nosotros queremos nacer de nuevo, tenemos que invitar al Espíritu Santo a que entre en nuestra mente y que nos cambie nuestra mente. Y solo tenemos que decir, Dios mío, Padre, la manera de hacerlo es Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que me des tu promesa, el Espíritu Santo. Entra en mi mente, cambia mi mente. Porque si cambia mi mente, cambia mi conversación. Y si mi conversación cambia, cambia mi vida. Así nomás es. Y entonces, el secreto es, eso influye mucho. Por ejemplo, mucha gente en la religión dice, hay que recibir a Jesucristo en tu corazón. Y eso es verdad. Pero Jesús no puede venir a nuestro corazón, que es nuestra mente. El corazón de la palabra y el espíritu es lo mismo, son similares, se pueden intercambiar. Entonces, tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Y cuando nosotros le pedimos que venga, Él viene, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero no viene Jesús de Nazaret, el hombre de Galilea. El que viene es su espíritu. Y el Espíritu Santo se aloja. ¿Y cómo viene, don Carlos? Bueno, Él viene, entra por el oído. La palabra dice, Él entra por el oído. Porque el oído se comunica con tu mente. Y entonces alguien nos habla de la idea de Dios, el plan de Dios que tenía para salvarnos y para poder darnos el Espíritu Santo. O sea, Dios cuando botó a Adán del paraíso, le dolió más que nada. Fue el momento más triste de Dios tener que expulsar a Adán del paraíso. Pero en el mismo momento que Él expulsó a Adán del paraíso, ya planeó en el futuro lo iba a traer de vuelta. No a este Adán, sino a otro Adán que Él iba a hacer. Y entonces el plan de Dios es tenernos a nosotros de vuelta, recibirnos en su casa como hijos. Es el plan que Él hizo. Y la manera que Él planeó hacer esto, nuestra justicia, es por la fe, creyendo lo que Él dice es verdad. Dice la palabra, como lo hizo Dios. Bueno, Dios tenía que, como Él es justo, tenía que tener una justicia, una razón para perdonarnos. Tenía que pagarse primero el precio. La paga del pecado es muerte. Muerte es apartarse de Él. Bueno, entonces para que Él nos pudiera recibir de nuevo, dice, mandó a Jesús. Jesús de Nazaret, el segundo Adán. Y este ciertamente, y aquí dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Dios en su amor grandísimo que nos tiene a nosotros, se consiguió su cordero. ¿Qué era el cordero? Era Jesús de Nazaret, el segundo Adán. Y puso todita el pecado del primer Adán, lo puso sobre Él. Y pagó por nosotros. Nuestra salvación, así como nuestra justicia es por la fe, no es por obediencia, no es porque cumplimos todo lo que requiere la religión, sino es por oír y recibir con fe que lo que Dios hace es verdad y lo recibimos. Y nuestra salvación es por su sangre. O sea, nuestra salvación ha sido pagada con precio. No es que nosotros tenemos que ganar a los perdidos para que se entreguen al Señor. No, Dios los compró, son de Él, son su propiedad. Todas las personas que están en la tierra, Dios, Jesús pagó por ellos. Ciertamente, dice, llevó sus enfermedades, sus dolores. El castigo que era sobre nosotros fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces recibimos esa justicia porque creemos en Él y decimos, sí, Dios mío, gracias porque tú has pagado todo mi pecado. Y ahora, Señor, dame el premio de creer. ¿Cuál es el premio de la fe? El Espíritu Santo, el poder de Dios.
todos nosotros, dice la palabra, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, el Padre Celestial, cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren, o sea que el pecado ya fue puesto sobre él. Pero ¿para qué hizo eso? ¿Por qué fue que el Cordero tenía que morir? Para que nosotros tengamos vida. Él murió por nosotros. Y cuando Él murió por nosotros, solo tenemos que recibir el regalo de Dios. Dice, angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Entonces, ¿de qué se trata? El nuevo pacto es el Espíritu Santo en nosotros. El antiguo pacto era un montón de preceptos y cosas que la gente tenía que hacer para acercarse a Dios. En el cristianismo Dios vive en nosotros, no en los templos. Dios no vive en templos de piedra hechos de manos humanas, sino en el corazón y en el espíritu de sus hijos. Entonces nosotros no tenemos que ir al templo a orar. Mucha gente dice, voy a ir a orar al templo. Bueno, se ha equivocado, el templo somos nosotros. Según Jesús, nosotros somos el templo. Según Dios, Él vive y mora acá. Si Él mora acá, y en mi mente y mi corazón, y en mi espíritu, no tengo que ir a buscar lejos, solo tengo que entrar en mi mente. Ahora, entonces, vamos al punto clave. Se trata de la transformación de nuestras mentes. Jesucristo hizo lo que hizo, sufrió lo que sufrió, llevó nuestro dolor sobre Él, con un propósito, para que nosotros podamos recibir la promesa, para darnos la justicia, la limpieza, para que pueda venir nosotros en esa hábitat el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, cuando entra en tu, dice, el que tiene fe, dice la palabra, me recibe a mí, dice. Y cuando me reciben a mí, yo cenaré con él y ellos conmigo. Es decir, va a tener comunión con nosotros. Y de eso se trata, eso es el cristianismo. Uno tiene que ser tan sencillamente humilde como para decir, Señor, yo no lo merezco y te doy gracias. ¿Sabe qué quiere decir gracia? La gracia es favor de Dios inmerecido. Nosotros no tenemos cómo pagarle, no hay manera de pagarle. Entonces solamente lo que tenemos que hacer es recibirlo y usar el poder de Dios. Ahora, toda la gente tiene el poder de Dios. Yo estuve analizando mucho, por muchos años, yo llevo 50 años ya que recibí el Espíritu Santo, casi 50 años. Y en ese tiempo yo me pensaba y decía, ¿por qué es que la gente tiene que recibir a Jesús? Era como dos etapas. Enseñan más o menos en algunas iglesias que primero naces del Espíritu y después viene el bautismo del Espíritu Santo con poder, ¿no? Pero en realidad yo decía, algo anda mal, porque no hay una fórmula para recibir el Espíritu Santo. Nadie dice, ok, yo te bautizo con el Espíritu Santo. No existe esa cosa, sino que más o menos tú recibes a Jesús o recibes el Espíritu Santo, recibes a Jesús cuando confiesas su nombre. Y en esa vez, lo que pasa es de que el Espíritu viene sobre mí y mi espíritu nace. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, nace nuestro espíritu. Y mis pecados son perdonados y han sido pagados. Como el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entonces Él hace las obras en nuestra mente y nace una nueva criatura con todas las características de Dios. Porque el Padre dice, los que son nacidos del Espíritu no son nacidos de carne y sangre, sino por voluntad de Dios. Y dice, tienen las mismas características de su Padre celestial. Y tiene todo el poder del Padre. Solo que hay un problema, que es niñito, no es una persona. Nace un espíritu niño. Y entonces es un bebecito que necesita alimento, tiene que tener enseñanzas hasta convertirse un adulto. Como el Señor Jesús. Él no tenía poder cuando era bebecito. Él tuvo que crecer en gracia y subir delante de Dios hasta que tuvo 30 años y fue donde Juan el Bautista
para ser bautizado. Y entonces dice la palabra que entonces recibió el Espíritu Santo. Y desde ese día en adelante empezó a hacer milagros, porque el poder de Dios estaba en él. Tenemos las mismas características. Mire, cuando nosotros nacemos en Cristo, del Espíritu, somos nacidos de Él. Él es nuestro Padre genuino. Tenemos el ADN de Él, tenemos todas las características. Pero para hacer funcionar el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que soltarlo. Es como un perfume. Si ustedes tienen un vaso de perfume bien tapado, no huele a nada. Pero en el momento que quieren que ese vaso suelta su aroma, lo quebramos o lo destapamos, entonces olemos el aroma. Eso es que tenemos que morir a la carne. Dice la palabra que nosotros morimos con Él, que Él murió por nosotros. Y cuando resucitó, Él resucitó por nosotros. Nosotros tenemos que simplemente recibirlo por fe y creerlo y decir, Señor, yo no sé cómo, pero si tú lo dices es verdad. Y entonces vamos al siguiente paso. Soltamos el poder de Dios. ¿Por qué soltamos el poder de Dios? Hay una gran diferencia. Porque cuando tú tienes soltado el poder de Dios, o suelto el poder de Dios, tu palabra es la boca de Él. Él mora en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y entonces, ustedes van a decir, pero ¿qué tengo que hacer para soltar el poder de Dios? Bueno, primero que nada, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Jesús dijo claramente, pidan y recibirán. Todo el que pide, recibe. Busquen y hallarán, llamen, se les abrirá. Porque todo el que llama, se le abre. ¿Qué padre, cuando su hijo le pide un pan, le da una piedra? Bueno, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios le dará el Espíritu Santo a todo el que se lo pida? El secreto es que tú lo pides y crees. Tienes que creer que el momento que tú lo pides, porque ¿cómo voy a saber por qué Él lo dijo? Pero, ¿y qué señales hay? No importa las señales. Él lo dijo, creer quiere decir confiar de que lo que Dios dice lo va a cumplir. Y entonces, como Él lo dijo, lo tengo. Si yo creo en el momento que lo pido y creo lo que Él dice es verdad, entonces lo tengo. Bueno, pero lo tienes en tu mente, en tu corazón, nace del Espíritu y inmediatamente el Espíritu empieza a hacer la transformación de nuestras vidas. ¿Qué es la transformación de nuestras mentes? Ahora, ¿qué hacemos para soltar el poder? Porque tenemos el mismo ADN de Jesús, el mismo ADN de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace nacer. Por medio de la palabra, nosotros recibimos la palabra que es la semilla y ¡pluc! Nace el Espíritu Santo, la nueva criatura. El propósito que tengo de hablarles de soltar el Espíritu Santo o activar el Espíritu, activar el poder de Dios, tiene un punto muy importante. No es cambiar su teología, no es demostrar que yo sé de las cosas de Dios, no, sino que ayudarles para que ustedes fácilmente entren a soltar el poder de Dios. Sin darme cuenta, yo aprendí en la fraternidad de hombres de negocios. Cuando yo llegué a la fraternidad de hombres de negocios, a través de un periódico que invitaba a un desayuno de trabajo en el Hotel Bolívar, creo que fui con mi esposa, porque estábamos buscando una solución, porque el problema en mi casa era grave. Y entonces yo había leído un librito también que hablaba del poder de Dios y cómo se manifestaba en la gente. Entonces quería agarrar el poder de Dios. Y no es casualidad, sino que Dios mandó a dos gringos de Houston. Y esa mañana hablaron de ese tema, del poder de Dios. Y decían con mucho énfasis que para eso había muerto Jesucristo, para que nosotros recibamos el poder y seamos sus discípulos en este tiempo. Y entonces, después de hacer la oración de fe que siempre se hace, que éramos como 50 personas, nos pasaron a otro lugar, dijeron, ¿cuántos quieren activar el poder del Espíritu Santo en su vida? Yo le dije, yo. Y entonces nos hicieron pasar 12, quedamos en otra sala más pequeña. Y entonces vino el gringo y nos dijo, ¿ustedes ya han recibido a Jesucristo en su corazón? Sí, dijimos, ¿no? Ahora lo único que les tienen que hacer es
que se suelte la unción orando en lenguas. Entonces, cuando yo les ponga la mano, ustedes repitan lo que yo lo que estoy hablando y después ya van a continuar. Ese es el idioma de Dios. Entonces, empezó a poner la mano sobre cada uno de los que estábamos ahí, que éramos 12, y puso al primero, y el primero empezó como él, pero coramo tiribito, la maramara, y así, y a mí no me tocó sino hasta el último. Y entonces todo ese tiempo yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces cuando vino me dijo, usted ya ha recibido el Espíritu, a Jesucristo en su corazón. Solo tiene que recibir el Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces me puso la mano y yo creí que yo iba a hablar como los otros así, y abrí mi boca para hablar y no pasó nada. Y entonces mucho tiempo el gringo estuvo orando en lenguas y corama todo patalea marim y toda la mayora. Y yo no podía, entonces dije, ya se me va a ir y voy a quedar sin mi lengua. Entonces le imité, decían salaba, jamasaya, biorico, carbonara. Y yo no me acuerdo cómo terminó la reunión, solo me acuerdo que me fui a mi casa y allí me metí en mi cuarto y le dije a Dios mío, yo necesito el poder de Dios. Si tú me das el poder de Dios, yo te voy a servir. Y entonces empecé, Hamsalava, Hamasaya, Biorico, Carbonara, Guarora, Bastura, Gila. Y empecé, Lora, Maricorí, Torala, Lilo, Talamaromaja, Guarquerquiti, Tolama, Guayay, Gorka, Helele. Y empecé a gritar, Wolola, ya, Talora. Gracias a Dios que no había nadie en mi casa. Yo seguí, Wolora, Bátale. No sé cuánto tiempo estuve en eso. Pero cuando yo terminé de orar, yo tenía una paz interior en mi corazón y una seguridad de que que tenía la victoria. Miren, no pasó ni una semana. Mi esposa también recibió el Espíritu Santo. Y todo el problema del matrimonio empezó a solucionarse de una manera increíble. Pero en ese tiempo, hace casi 50 años, en las iglesias no hablaban del poder de Dios, ni de soltar el poder, ni activar el poder de Dios. Tampoco enseñaban que cuando venía Jesucristo a nuestro corazón, el que venía era el Espíritu Santo, full, con todo poder. Que lo único que nosotros teníamos que empezar a actuar en fe y que empezaba a funcionar, eso no nos enseñaba, sino que los dones más o menos era como un regalo que Dios le hacía a uno, pero como un merecimiento. Los dones, bueno, un merecimiento. Pero en realidad es un regalo de Dios para todos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Dios quiere que nosotros seamos espirituales. Dios quiere que nosotros venzamos a Satanás. Dios quiere que nosotros estemos en victoria, que tengamos victoria contra el pecado, sobre la carne y sobre todas las cosas del mundo. Entonces Dios nos da su Espíritu Santo. Y el secreto es el siguiente. Yo empecé todos los días, oraba. Era mi gran secreto. Me había entrado en la mente que ese era el idioma de Dios, aunque eso no enseñaban en las iglesias. Pero nos vino una gran hambre con mi esposa y todos los días íbamos a algún lado. Íbamos a los carismáticos católicos de San Vicente Paúl. En la esquina de mi casa había una iglesia Asamblea de Dios. Nosotros estábamos metidos en todos los días, en todas las... Y queríamos más. Me entró una gran gana de leer la palabra de Dios y empecé a leer la Biblia. Pero todos los días mi secreto era que yo hablaba en lengua. Torama, torilele, toalacuatei, huatacachique, tolamarama. Era como un secreto entre Dios y yo. Torama, mi vida fue transformada. Me di cuenta de que si echaba fuera los demonios, se iban. No así como ahora que los echo y se van violentamente. En ese tiempo había que decirle, demonio, te ato en el nombre de Jesús, sal ahora, sal ahora. Y estábamos media hora, pero se iban. Nunca dejé de orar en lengua. Bueno, tengo 45, 50 años. Ahora yo ya he aprendido mucho por cómo funciona el orar en lengua. Cuando nosotros oramos en lengua, no oramos nosotros. No es la antigua criatura, no es el hombre viejo. Es la nueva criatura, es el espíritu ora. Y cuando está hablando, habla misterio. No habla con el entendimiento no funciona. Eso sobrepasa el entendimiento queda sin fruto.
Pero tu espíritu, o sea que ¿dónde vive el espíritu? Vive en nuestra mente. Es parte, no sé si es aquí atrás o aquí adelante, porque eso no me lo ha revelado el Señor, pero vive ahí. Y entonces cuando nosotros oramos en lengua, lo que hacemos es que negamos la mente natural. Los pensamientos normales del hombre carnal los aplacamos y permitimos que el Espíritu de Dios limpie nuestra mente. Mire, lo más lindo de todo es de que hay efectos inmediatos. Tú estás orando en lengua, digamos unos 5 minutos, 10 minutos, no sé, con la intensidad que tú ores y la necesidad que tengas de él, te viene una paz, todos tus problemas se acaban. Y entonces, con solo eso yo creo que es suficiente, porque te viene una seguridad. Después me di cuenta que lo que pasa es que el Espíritu Santo limpia nuestra mente de toda esa hierba que está sembrada allí, que son los pensamientos de la carne. Y el Espíritu se apodera de tu mente. Entonces, es la mente de Cristo. Entonces, nuestra mente yo empecé a tener sueños de cosas de Dios, leía la palabra, y lo que más quería era aprender a orar como Jesús. Porque alguien me dijo de que Jesús era la verdad y la vida verdadera, y que Él era la clave era seguirle a Él, que todo lo que Él decía había que hacer. Entonces yo quería aprender a orar como Jesús. Y nunca nadie me dijo es que yo ya estaba orando como Jesús, porque Él dice que muy tempranito en la mañana estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos, se apartaba, y eso así 3, 4 de la mañana, iba detrás de un matorral o iba detrás de unas piedras y empezaba a orar. Y les aseguro que no oraba en el entendimiento, porque el Padre sabe todo lo que uno necesita. Él estaba en comunión con Dios. Él estaba recibiendo de la mismo olor, la fragancia. Se estaba marinando con Dios. Pero ojo, estaba liberando el Espíritu Santo. Ustedes van a preguntar, ¿y cómo hago para activar el poder de Dios? Orando en lenguas. Orando en lenguas es la única manera. Entonces, cuando Jesús salía de su oración matinal, los discípulos estaban limpiándose los ojos de sueño, pero cuando ese hombre salía de ahí, su palabra era con poder. Los demonios salían a la carrera y las enfermedades se sanaban. Y Jesús les enseñó a sus discípulos, esto que yo tengo, ustedes también lo van a hacer. Y entonces, ese era el secreto, la vida de comunión que tenía Jesús con su Padre Celestial a través de la oración en lengua. También les aseguro que cantaba en lengua, porque dice que cuando se reunía con sus discípulos, cantaban himnos, dice, y después iban a hacer lo que tenían que hacer. Entonces, ahora, cuando estás orando en lengua, yo le llamo la lavadora de Dios, porque es como una lavadora automática, le mete el montón de ropa sucia, enciende la máquina y rum, 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 y entonces dentro de media hora sale por un lado su ropa limpia, ya está. Entonces eso es la lengua, nuestra mente se limpia, se purifica y puede recibir la mente de Dios. Entonces, cuando todos nuestros pensamientos son los pensamientos de Cristo, nuestra palabra es la palabra de Cristo. Y además tenemos poder, porque Cristo es poder. Y entonces yo empecé a orar por los enfermos y los enfermos se sanaban más. Incluso empecé a predicar en los mercados y mi tema central era, vamos a ver, ¿cuántos quieren ver el poder de Dios? Y siempre los llama, pero ¿cuál era mi secreto para que me funcionara la fe? Yo oraba todos los días, y más cuando tenía que ir a predicar, yo permanecía orando en lengua. Ese era mi secreto, mi bomba atómica. Pero en ese tiempo no se enseñaba eso en las iglesias. Entonces era como mi secreto con Dios. Pero cada vez que iba a orar, o a ir a predicar, o iba a testificar, yo estaba orando. Otra cosa que hacía también es que ayunaba. Antes de ir a una predicación, ayunaba. Porque, ¿qué pasa con el ayuno? Rompes la carne, es decir, la carne tiene que morir. La mente natural no quiere morir, el yo no quiere dejar lugar a Cristo. Entonces sigue ahí vivito, coleando. Pero cuando ayunamos, entonces se quiebra la carne. Y
el espíritu de duda e incredulidad sale. Si hay una manera de liberarse de la duda y la incredulidad, es con el ayuno. Y entonces, eso hacía todo el tiempo. Entonces, sin darme cuenta, yo lo que hacía es que estaba activando el poder de Dios. Entonces, cuando iba a predicar, lógico que había milagros. No porque yo fuera la gran cosa o el gran erudito de la palabra, sino porque liberaba el poder de Dios. Yo no iba con mi propia fuerza, iba con el poder del Espíritu Santo. Y de eso se trata en estos días, activar el poder de Dios. Porque el diablo no le tiene miedo a nosotros, no nos tiene miedo. Al que le tiene miedo es al poder de Dios, que él tiene miedo que nosotros saquemos nuestra espada y lo sacudamos. Pero ¿cómo se saca la espada? Es la unción del Espíritu Santo, es la activación del poder de Dios en nuestra boca. Entonces la cosa cambia. Entonces, coronavirus, influenza, resfriado, no tiene poder sobre ti. Puede querer atacarte, pero tú no lo recibes. Es como, mire, la casa de Dios, Dios vive acá, el Señor vive, Cristo vive en nuestra cabeza. Y entonces si ahí en tu cabeza entra, o en tu casa, hagamos el ejemplo de la casa natural, si tu casa entra miras una serpiente que entra, no la dejas ahí en la sala o donde haya entrado, simplemente en un instante están tratando de botar la serpiente. ¿Cómo se hace? La echan fuera. Y eso es lo que Jesús dijo. Estas señales seguirán los que creen en mi nombre, o sea, en mi representación, con mi autoridad, echarán fuera al diablo y tiene que irse. Y entonces, cuando viene el síntoma, no se lo recibe. Mi casa no es casa. ¿Por qué? Porque Jesús ciertamente llevó él mis enfermedades y todos mis dolores. El castigo que era sobre mí fue sobre él. Eso ya fue pagado. Entonces no tiene derecho, y cuando usamos el poder de Dios, tiene que salir. Entonces, te ríes de la vida. Miren, después de que yo recibí el Espíritu Santo, yo estuve 37 años, tengo 7 hijos. Nunca fuimos al médico ni por medicina, simplemente a pura oración, en nombre de Jesús, levantando el nombre de Jesús. Tantos años, como... No, es de día a día, solo hay que vencer el día, uno solo tiene que preocuparte de hoy. Ponte la armadura de Dios hoy. ¿Cómo se pone? Orando en lengua. ¿Y cómo más, hermano, qué otra manera? Orando en lengua. ¿Y qué otra manera hay? Cantando en lengua, que es lo mismo, solo que es más fácil, es más bonito. ¿Cómo se canta en lengua, hermano Carlos? Bueno, lo que yo hago es que tengo mi celular con canciones que me gustan del Señor. Y entonces cuando las canciones está al fondo, hay musical, yo empiezo a cantarle en lengua. Lo mismo que hago con hablarle en él. Pero es mucho más lindo. Uno entra directamente al gozo del Señor. El gozo del Señor. Y ya les leí al principio, ¿no? El reino de los cielos no son comida ni bebida, sino es gozo, paz y justicia por el Espíritu Santo. Entonces se convierte en realidad... El Espíritu Santo se vuelve parte tuya, parte nuestra, es parte nuestra. Entonces, de eso se trata, hermanos y hermanas. Cuando nosotros tenemos que ministrar, a la gente, la parte más fácil de la operación de los dones del Espíritu es cuando no tenemos que orar por los enfermos, que nosotros estamos ayudándole sus necesidades de los necesitados. O vamos a echar fuera un demonio, o bueno, cosas de esas. Pero cuando oramos en lengua, nuestro espíritu está con Dios. Dios suple nuestras necesidades. Eso es otra medida de fe. Nosotros entramos allá y Dios mismo es el cultivador. Entonces se cumple lo que Jesús decía, que yo soy la vid verdadera, mi Padre es el cultivador. Toda rama que no lleva fruto, mi Padre la poda para que lleve más fruto. Se trata de Dios. Dios es el jardinero de nuestro jardín. Nuestro jardín es esta mente que nosotros tenemos. Si nosotros sembramos solamente pensamientos de amor, de justicia, de poder, o los pensamientos de Jesucristo en nuestra mente, nuestra boca va a hablar exactamente de lo que piensa nuestro.
Y nuestra palabra ya no va a ser una palabra vana, va a ser una palabra con poder, porque hemos soltado, ya no es nuestra palabra, es la de Él. No es nuestra justicia, es la de Él. No es nuestro calzado, no es nuestro evangelio, es el de Él. Y entonces nosotros podemos de esa manera ver en la realidad de Cristo en nosotros. Ahora, antes de terminar, yo quiero que ustedes pongan la mano junto conmigo hacia adelante, porque vamos a orar para que el Espíritu Santo sea misericordioso y les dé esa revelación para que lo hagan todos los días, que les dé un hambre verdadero, un deseo. Jesús decía, el que tiene sed, venga a mí y beba. Si ustedes quieren beber de lo que yo bebo, venga a mí, de su interior va a salir río de agua viva. Entonces, ¿quieren beber el agua viva? Les voy a enseñar cómo. Pongan su mano para acá y digan conmigo, amado Padre Celestial, todos, amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por todo el amor que nos has demostrado. Pusiste a tu Hijo amado en recompensa por mí, me compraste, Señor, y yo te doy gracias y recibo ese amor que tú has tenido. Señor, yo me declaro sano, santo, con justicia, porque Él es la de Él, es la justicia de Dios que me pongo. Y Señor, ahora te pido el premio que Él ganó, que es el Espíritu Santo, pero con poder, Señor. Quiero que se mire de tal manera que el diablo, cuando yo lo reprenda, se vaya. Y mis pensamientos ya no son lo que le da la gana a la carne, sino que mis pensamientos son de Dios, 100% de Dios. Mi palabra de la misma manera. Señor, quiero que todos mis oyentes, Señor, todos los hermanos que me están mirando, que reciban esa revelación de la oración en lengua y que no se achiquen, sino que avancen en la fe y avancen y hagan lo que Judas dijo bien claro al final de esta. Dice, así pues, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero vosotros, amados, edifíquense en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice clarito, orando. ¿Cómo se dice la fe? Orando en el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermano. Y ahorita que venga esa llenura, esa impartición, esa soltura, todo lo que impide se rompa, Señor. Todo impedimento se quiebra, Señor. De tal manera que el Espíritu Santo empieza a fluir en las mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias.